Lo que debes conocer sobre la negociación y el marketing internacional. Curso práctico. Temario del curso. Tema 1. El proceso de negociación. Precisar el origen de la negociación es una tarea difícil, sin embargo, es posible remontarnos al origen mismo de las relaciones entre grupos humanos, cuando los miembros de un grupo, o de un clan, se acercaban a otro para delimitar territorios, solicitar la cooperación para la cacería de animales, o para pactar una tregua. Desde el momento en que un grupo recibía una respuesta por parte de otro, se establecía de manera muy rudimentaria una negociación. Por ejemplo, los heraldos de las ciudades en la antigua Grecia, a quienes se les adjudicaban características divinas, podrían haber sido los primeros negociadores formales. Es a partir del siglo VI a.C., cuando los oradores más elocuentes de la comunidad llevaban a cabo las negociaciones para defender distintas causas de la ciudad, ante asambleas populares de las confederaciones, o ante los representantes de las ciudades extranjeras. También, entre las comunidades griegas, la negociación tuvo un lugar preponderante, ya que en ella se celebraban conferencias de carácter diplomático, para resolver problemas políticos, o para establecer procedimientos comerciales. Pero, en la época del Imperio Romano, y a pesar de la tradición heredada de los griegos, las negociaciones estuvieron socavadas por las aspiraciones imperialistas. En este contexto, las relaciones de comercio entre Roma y sus colonias tenían un carácter de subordinación en las negociaciones, y se supone que el origen del comercio comenzó en el antiguo Imperio Romano, apareciendo las diferentes formas de negociar. Con la decadencia del Imperio Romano, surgió la necesidad de fomentar la amistad entre los pueblos vecinos. Y es el emperador Constantino quien fomentó el desarrollo de métodos de negociación, y se preocupó de que sus enviados adquirieran capacidad negociadora, para asegurarse la posición en el imperio. Al inicio de la Edad Media, los negociadores eran los enviados de la Iglesia Católica. Es a partir de este momento, cuando comienzan a distinguirse dos tipos de negociadores, con dos estilos diferentes de negociar. Uno con una herencia de casta militar, con tendencia hacia la política del poder, el prestigio nacional, la condición social, y el atractivo físico. Estos eran representantes directos del gobernante, y no se trataban aspectos económicos o comerciales. El otro tipo de negociador utilizaba un estilo burgués y utilitarista, surgido precisamente de los contactos comerciales. Su atención se centraba en la realización de operaciones comerciales, sobre la base de la conciliación y el crédito. El primer ejemplo del origen de una negociación multilateral de carácter diplomático y político tuvo lugar durante el Congreso de Westfalia en 1648. Esta reunión posibilitó la creación de tratados que dieron equilibrio a las fuerzas políticas europeas, con la llegada de una época de paz y cooperación entre las potencias de Europa. Y es a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando las negociaciones dejan de depender de las relaciones familiares entre monarcas, las cuales se mantenían en absoluto secreto, para dar paso a las negociaciones públicas, que eran conducidas por funcionarios especializados, quienes ostentaban mandatos específicos de sus respectivos gobiernos. Después de la Segunda Guerra Mundial, se observa un notable giro hacia las negociaciones comerciales, donde frecuentemente, los negociadores oficiales se apoyan en los empresarios, para la negociación de acuerdos comerciales. A partir de entonces, el carácter internacional de las grandes empresas hace que las negociaciones de tipo comercial adquieran dimensiones impensables. El crecimiento de los flujos comerciales internacionales, motivados por la firma de numerosos acuerdos multilaterales, crea la necesidad de disponer de negociadores altamente capacitados, convirtiéndose en una preocupación, hasta nuestros días, en prácticamente todos los países del mundo. Cuando hablamos de una negociación, nos viene a la cabeza el ámbito profesional. Sin embargo, la negociación no es exclusiva de este ámbito. Desde el origen de la humanidad, la gente negocia todo el tiempo, porque casi todo es susceptible de ser negociado. Hablar de negociación es hablar de las relaciones humanas.
Podemos decir pues, que la negociación internacional es un proceso, en el que dos partes negociadoras, generalmente empresas, pertenecientes a distintos países, tratan mediante el acercamiento de posiciones, de lograr un acuerdo aceptable para ambas, que les permita crear, mantener, o desarrollar, una relación. Hay muchas diferencias entre una negociación internacional y una nacional, si bien, la más relevante consiste en las diferencias culturales entre las partes, lo cual dificulta la consecución de acuerdos, es lo que se denomina la negociación intercultural. Estas negociaciones internacionales son un proceso que conlleva una serie de pasos, que se realizan de forma consecutiva y ordenada. Cada uno requiere realizarse en un tiempo, y bajo unas condiciones específicas, para que, al final, se considere como una negociación exitosa. Existen una serie de fases en todo proceso de negociación, que comienza en su primera fase con la preparación, desde la elaboración de esquemas de decisión, hasta establecer la mejor alternativa a un acuerdo negociado. La segunda fase consiste en la negociación propiamente dicha, donde se deben establecer criterios para el intercambio de ideas, en la búsqueda de la mejor alternativa posible para cada participante. La negociación se da convenientemente al llegar a la mejor alternativa posible para ambas partes. La tercera fase es la creación de un contrato, que debe estar establecido con el respaldo del derecho internacional. Y la cuarta fase, que es donde se sabrá si la negociación fue exitosa o no, es en relación con las disputas y acuerdos posteriores al contrato. Cuantas menos disputas haya respecto al contrato, o modificaciones se realicen, significa que se realizó una negociación internacional exitosa. Existen numerosos tipos de operaciones internacionales, a las que se les pueden aplicar estrategias y tácticas de negociación. Entre otras, importación y exportación de bienes y servicios a clientes finales, contratos de compraventa con centrales de compra, acuerdos de suministro internacionales, acuerdos de subcontratación internacional, contratación de agentes comerciales y distribuidores, constitución de joint ventures internacionales, constitución de franquicias internacionales, contratos de distribución recíproca, piggyback, alianzas estratégicas, fusiones y adquisiciones, acuerdos de transferencia de tecnología y cesión de patentes, negociaciones para la presentación a una licitación pública. Las diferencias básicas entre negociación nacional e internacional son: entorno legal, entorno político y económico, entorno cultural, divisas, rechazo hacia lo externo, estereotipos. Puedes ampliar la información en el PDF de la sesión, donde de manera esquemática podrás conocer aspectos a negociar en operaciones internacionales, estrategia negociadora, fases en un proceso de negociación internacional, reglas de comportamiento durante la negociación, preparación de una negociación internacional, presentación de argumentos y justificaciones, relaciones con los diferentes países de un entorno geográfico.